El libro del Apocalipsis, el Espíritu Santo se lo concedió al apóstol Juan para que lo escribiera a manera de una forma de alentar, de animar a la iglesia de aquel tiempo, el año 90 después de Cristo, para alentar a la iglesia que se encontraba bajo persecución, se encontraba amenazada por el Imperio Romano, nada menos. ¿Sí? Recordamos que los primeros años de la iglesia, en el libro de Hechos, la gran persecución que tuvieron fue a causa de los propios judíos, celosos, ¿sí?, de los cristianos. Pero luego esa persecución se fue transformando y fue tomando forma, el Imperio Romano tomando la posta para perseguir a la iglesia de Cristo. Estamos en el capítulo 12, ¿sí? Y como decimos, es todo lenguaje simbólico, ¿sí? No podemos tomarlo en forma literal. Y habíamos visto los primeros 6 versículos del capítulo 12, esta mujer que se encontraba embarazada, ¿sí?, perseguida por un dragón, y la mujer embarazada y el dragón ahí acechando, esperando que la mujer diera a luz para devorar a su hijo, ¿sí? Todo esto es simbólico. Juan está escribiendo en forma simbólica también una manera de camuflar el mensaje del Evangelio para que si caía en manos de los romanos, ¿sí?, no tuvieran, los cristianos no tuvieran problemas, ¿sí?, a causa de este mensaje. Está todo camuflado, está todo en lenguaje simbólico. Este dragón, ¿quién es? Vimos que es el diablo. El niño, ¿quién es? Jesús, ¿sí? Y vimos también, no lo vamos a hacer ahora, pero lo vimos en el anteriormente, que podemos pensar que la mujer era María, pero en realidad está hablando de la iglesia, ¿sí? La iglesia tanto del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento, o sea, aquellos hombres y mujeres que pusieron su fe y su confianza en el Señor, como fue Abraham y Sara, como lo fueron los apóstoles, ¿sí?, como lo fue Esteban, como lo fue cada uno de los personajes que encontramos en el Nuevo Testamento. Alguien tituló esta sección, ¿sí?, del versículo 1 al 6, un relato diferente de la Navidad, ¿sí? Un relato diferente de la Navidad y de los acontecimientos del nacimiento del Señor. Estos primeros 6 versículos que ya lo vimos. Ahora, a partir de este capítulo 12 del Apocalipsis hasta el final, ¿sí?, el capítulo 22, vamos a ver, y en esto el Espíritu Santo, guiando a Juan al escribirlo, quiere que quede bien firme y bien claro en el corazón de su iglesia, en el corazón de sus hijos. Y este mensaje que vamos a ver, que arranca desde este capítulo 12, es que la maldad no tiene futuro. Todo el esfuerzo de Satanás por destruir a la iglesia, por destruir a todo lo creado por Dios, será totalmente inútil. Este es el mensaje poderoso del Apocalipsis, y es el mensaje poderoso a partir de este capítulo 12. Satanás está vencido. Y todo su esfuerzo por triunfar sobre el bien no tiene futuro. Es imposible que él pueda vencer. Está en una lucha estéril, sabiendo él que ha sido derrotado. ¿Dónde fue derrotado Satanás? ¿Se acuerdan? En la cruz. La cruz y la tumba vacía han sellado eternamente la derrota de Satanás.
Imaginemos que la iglesia en aquel tiempo estaban atemorizados, que venían a golpear sus puertas a los soldados romanos y dijeran: aquí hay cristianos, a la cárcel. Ese era el temor de los cristianos de aquel tiempo. Y ellos reconocían quién estaba detrás de este poder que los metía en la cárcel. Era el mismo Satanás. Y a los ojos de aquellos cristianos, Satanás estaba venciendo. Porque ellos los tenía atemorizados, amordazados, temerosos de que ellos o de que algún familiar, algún ser querido, algún hermano fuera arrestado. Pero Juan les dice: levanten su fe, levanten su mirada, levanten sus corazones, aférrense a la fe y a la esperanza de que Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Y para refrescar esto, entonces, su fracaso está sellado. Para refrescar esto, entonces, Juan, a partir del versículo 7, miren lo que dice. Entonces hubo guerra en el cielo, hablando de batallas, hablando y pensando en victorias y en derrotas. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel el arcángel del Señor, el ángel principal, y sus ángeles combatieron contra el dragón, es decir, Satanás, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocíjense en cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, a fin de que volara de las presencias de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tremendo relato. Pero Satanás está vencido. ¿Sí? Del versículo 7 al 9, ¿sí? Ahí vemos que hay guerra en el cielo. Hubo en un momento en la eternidad guerra en el cielo. Y este relato que tenemos acá brevemente, ¿sí?, de esta batalla entre el arcángel Miguel y Satanás, también se encuentra en el Antiguo Testamento. No lo vamos a leer ahora, pero se lo cito en Ezequiel 28, del 12 al 18, Ezequiel 28, después ustedes si quieren verlo, y en Isaías 14, del 12 al 15. Y en Isaías dice, entre estos versículos dice este relato: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Estos relatos del Antiguo Testamento nos completan el cuadro que tenemos aquí de esta guerra que hubo en el cielo.
Lo que nos cuenta en el Antiguo Testamento es que Satanás, un ángel creado por Dios, en un momento en la eternidad, su corazón se llenó de orgullo y quiso poner su trono a la par del trono de Dios. Se rebeló contra el Señor. Y esto hizo que el Señor expulsara a Satanás del cielo y cayó a la tierra. Este es entonces el relato que tenemos aquí en Apocalipsis 12 del 7 al 9, brevemente. Juan recuerda a la iglesia que Satanás ya fue vencido, que él fue expulsado de la presencia del Señor. El siguiente punto, del versículo 10 al 12, la victoria de los mártires. Juan le está diciendo, le está recordando a la iglesia, hermanos, no solo Satanás fue derrotado por el poder del arcángel Miguel y los ángeles de Dios, sino también por hombres y mujeres como ustedes que han entregado su vida a Cristo. Dice el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Aquí Juan representa a Satanás, ¿sí?, con ese rol que lo encontramos en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones, ¿sí?, y que el Nuevo Testamento nos recuerda que Satanás es nuestro acusador, el acusador de los hermanos. Pero este acusador fue derrotado. Dice Romanos 8, las acusaciones en la vida del creyente ya no tienen poder. ¿Por qué? Porque dice Romanos 8 que Dios es el que justifica. Las acusaciones ya no tienen poder porque Dios es el que justifica. Y fíjense ustedes que esta victoria de los creyentes, esta victoria de los mártires que nos habla en estos versículos, dice claramente el versículo 11, ellos lo vencieron. Primero, vemos que el arcángel Miguel y sus ángeles lo vencieron. En segundo lugar, los creyentes lo vencieron y lo vencen. Pero si seguimos leyendo ahí el versículo 11, lo vencieron por su propia fuerza, por su propio valor, por su propia confianza. ¿Cuál es la razón por la cual vencieron a Satanás? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Satanás, como el gran acusador, ¿sí?, se presenta delante de Dios y nos acusa. Mirá, Marcelo, mirá, ¿lo viste, Marcelo? Lo que hiciste por él, mirá cómo falló, mirá cómo te falló acá. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Yo ya lo justifiqué por la sangre de Cristo. Pero hay un detalle en esta justificación por la sangre de Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer cuando reconozco que le fallé al Señor? ¿Sí? Aceptar el error, arrepentirnos y pedirle perdón al Señor. Aceptar el error, muy bien. Señor, me equivoqué, perdóname y limpiarme con la sangre de Cristo. ¿Sí? Ahí se disipa toda acusación
de Satanás, porque ya hemos sido perdonados y justificados en la sangre de Cristo. Pero el relato nos sigue diciendo algo mucho más grande, o añadido a esto, mejor dicho. Versículo 11 estamos. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ellos lo vencieron. Por la palabra del testimonio no amaron sus vidas. Acá Juan está recordando a hombres y mujeres de en aquel tiempo y los que nosotros conocemos ahora. Pero, a ver, les está recordando a la iglesia, aquellos que estaban atemorizados, ¿sí? Les está recordando la vida de hombres como Esteban, que no cerraron su boca ante las amenazas, ¿sí? Sino que siguieron proclamando el Evangelio y estuvieron dispuestos como Esteban aún a dar su vida, aún a sufrir su muerte. Me gustó lo que encontré en un comentario. Un comentarista decía que el mayor esfuerzo de Satanás contra la iglesia ha sido llevar a los cristianos a enfrentarse a la muerte si no niegan su fe. ¿Sí? En momentos determinantes en la vida de la iglesia, en la vida del cristianismo, como en los primeros años del cristianismo, ¿sí? Como en el tiempo de la Reforma, Satanás intentó detener el avance del Evangelio, moviendo los poderes del mundo, moviendo los poderes del momento, para que amenazaran a los cristianos. Si ustedes abren su boca, van a la cárcel o a la muerte. Esta fue la estrategia de Satanás. Y me gustó lo que decía el comentarista. Dice, jamás imaginó esta actitud en los cristianos. Satanás jamás imaginó que ante la amenaza de perder la vida, los cristianos iban a seguir adelante, iban a menospreciar sus propias vidas con tal de dejar en alto el nombre de Cristo, con tal de seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Está la historia de Juan Hus, muchos años, pero Juan Hus 100 años antes de la Reforma de Lutero. Juan Hus sostuvo en Inglaterra lo que luego, 100 años después, Lutero logró. Volver a la palabra de Dios, volver a la Biblia. Y el poder político y religioso de aquel tiempo lo amenazaron. Lo metieron en la cárcel y él seguía proclamando. Y él seguía hablando de la verdad de Cristo, seguía hablando de la palabra de Dios. Seguía anunciando que Jesús es el único mediador entre los hombres y Dios, que no hay lugar para hombres, ni para semidioses, ni semidiosas. ¿Sí? ¿Y qué le valió a Juan Hus? La hoguera. Y dicen los relatos de la historia, estamos hablando de 1400, de nuestra era, iban armando la pira, ¿sí? Los leños, y estaba Juan Hus tranquilo, ahí esperando que armaran el fuego, que armaran la pila, lo ataron. Y dicen los testigos que mientras estaba siendo quemado por las llamas, se escuchaba su voz cantando un himno, alabando al Señor. Eso Satanás no se lo esperaba. Así como no se esperó que llevando a Cristo a la cruz iba a ser derrotado, esta actitud de los mártires sorprendió y venció a Satanás. Hermanos, Satanás, dice el apóstol Pablo, que no desconocemos las artimañas de Satanás. Satanás anda alrededor de los cristianos viendo quién está débil
nos presenta tentaciones, nos presenta situaciones en las cuales Él se frota las manos y les dice: acá lo atrapé, acá lo tengo. Hermanos, que el Señor nos dé el valor, el discernimiento y la sabiduría para taparle la boca al diablo, para que Él jamás imagine esta actitud que tuvimos. Cuando nos jugamos por el Señor nos sostiene, el Señor nos sorprende. Cuando nos jugamos por el Señor, el nombre del Señor es glorificado, es honrado. Satanás nos presenta amenazas y nos tienta a negar la fe antes que perder una amistad, antes que perder un noviazgo. Yo conozco una persona muy cercana a mí que en una relación de noviazgo ella volvió al Señor. Su novio no era cristiano y su novio de varios años le dice: o la iglesia o yo. Y esta persona, con los ojos llenos de lágrimas, le dijo: vos sabés a quién le dijo. Satanás a veces nos pone en situaciones que tenemos que poner en balanza. ¿Vale la pena esta amistad? No perder esta amistad por Cristo. ¿Vale la pena perder este trabajo por Cristo? Este maravilloso libro del Apocalipsis nos abre, nos revela, corre el telón de otra dimensión, en la cual vemos, ¿sí?, el mundo espiritual, cómo se mueve, Satanás, cómo nos quiere enredar, cómo nos quiere hacer caer, pero también nos revela otra cosa: que el Señor vela por nosotros, que la sangre de Cristo, en la cual ha sido derramada sobre nuestra vida, que ha sellado nuestro corazón, nos libra de todas sus artimañas, si realmente anhelamos agradar al Señor. Amar más a Dios que a nuestras propias vidas. Y es lo que el Señor Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, le dijo a los discípulos, y la razón por la cual muchos lo abandonaron. ¿Sí? Aquel que ame su vida más que a mí, no es digno de mí. Pero el Señor no estaba hablando, ¿sí?, como algunos interpretaron en algún momento la historia del cristianismo, que tenían que ser martirizados. Entonces en ocasiones buscaban, ¿sí?, que por causa de Cristo los mataran. No, esa no es la idea, sino lo que hablábamos recién. En nuestro corazón hay muchos deseos, sueños, algunos buenos, que no contradicen la palabra de Dios. Pero el problema es preguntarnos si es la voluntad de Dios. Entonces ahí pesa, que amo más al Señor o a mis deseos. ¿Sí? Ese era el desafío de Jesús. Aquel que ama más su propia vida que a mí no es digno de mí. Y del versículo 13 al 17 vemos, hermanos, que la guerra continúa. A lo largo de la historia, Satanás ha sido vencido por la iglesia. Dice: pero cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, a la iglesia, que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Esto, un relato en Éxodo, después si lo miran, en Éxodo 19:4, está allí Dios diciéndole a Moisés: dile al pueblo, yo les di las alas de las águilas y los saqué de Egipto. Éxodo 19:4. Y entonces dice que le dio las dos águilas del águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto.
a su lugar donde fue sustentada por un tiempo y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen testimonio de Jesús. En este último versículo estamos nosotros, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. A lo largo de la historia y del relato bíblico, mejor dicho, a lo largo del relato bíblico vemos que Satanás va cambiando de sus estrategias, ¿sí? Y algunos intérpretes del Apocalipsis, ¿sí?, interpretan que cuando dice que el versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, en el lenguaje bíblico, el abrir la boca es entregar un mensaje. Entonces algunos interpretan que aquí, cuando la serpiente abre su boca y sale ese río, ¿sí?, interpretan que se podría estar haciendo referencia a el veneno, ¿sí?, de las herejías, de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que entran en la vida de la iglesia. Y esta es una estrategia de Satanás para frenar el avance de la iglesia, para desalentar a los hermanos, para confundir, ¿sí? Pero nuevamente Satanás es derrotado. Dios interviene y todas esas falsas enseñanzas quedan en la nada. Hermanos, Dios es fiel con su iglesia, es fiel con su palabra. La iglesia de Cristo tiene más de 2000 años de historia, y a lo largo de 2000 años de historia, Satanás ha querido infiltrarse, ¿sí? Ha querido infiltrarse a través de falsas enseñanzas para desviar a la iglesia de Cristo de la verdad. Pero el Señor siempre levantó hombres y mujeres que se jugaron por la verdad y que finalmente la iglesia de Cristo volvió a la senda antigua, volvió a los caminos antiguos, volvió a su palabra. Y esta es una constante que seguirá sucediendo hasta que el Señor venga. En el versículo 12 hay un ay. Y hermanos, en ese ay estamos incluidos. O ese ay lo interpreto que es para nosotros. Ay, dice, de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido de ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Iglesia de Cristo, hermanos queridos, Marcelo, no nos durmamos, estemos atentos, no dejemos que el sueño de esta vida nos adormezca, pero confiemos en el Señor. Porque así como Juan busca animar a los hermanos de aquel tiempo, confiemos en el Señor, porque Él nos dará la victoria. Si confiamos en Él, si esperamos en Él, Él nos dará la victoria. Primera Juan 5, para terminar, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién es el que vence al maligno? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y la pregunta que tenés que responderte en esta mañana es si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador. Si la sangre de Cristo ha limpiado tu corazón de todo pecado y de toda maldad. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Crees que Jesús, ese que en Navidad se le hace un pino, se le hace el pesebre, ese Jesús que se recuerda en Semana Santa, ¿sí? Y en algunas ocasiones se lo saca de una iglesia con la cruz, ¿sí? Se hace toda una procesión. Ahora, ¿crees que ese Jesús es el Hijo de Dios? ¿Y crees que ese Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados, por mis pecados? Si crees en el Señor Jesús y crees que Él pagó el precio de tu pecado en la cruz, todo aquel que cree y le recibe tiene el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Te animo a que en esta mañana abras tu corazón a Cristo y le digas: Señor, Satanás hasta este momento, hasta ahora, ha ganado en mi vida, me ha ganado. He sido derrotado por Satanás. Satanás me robó la felicidad, Satanás me robó la familia, Satanás me robó la esperanza, Satanás me robó hasta las ganas de vivir. ¡Basta! ¡Basta! Acá está la victoria para tu vida. Acá está la victoria, no en tus fuerzas, sino en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Basta de vivir derrotado, basta de vivir con lágrimas en el corazón y en los ojos. Basta, Cristo quiere dibujar una sonrisa en tu corazón y en tu rostro. Vení a Cristo, entregá tu vida al Señor y Él hará algo nuevo y maravilloso en tu vida. Él lo hizo en mí, Él lo hizo en muchos de los que estamos acá. Confía en el Señor Jesucristo y Él hará nuevas cosas en tu vida. Amado Padre Celestial, qué victoria nos presenta tu palabra. Maravilloso Apocalipsis que tú nos permites estudiar, Señor. Maravilloso ver la victoria en la cruz, ver la victoria en la sangre de Cristo sobre nuestra propia vida. Oh bendito Padre Celestial, cumple tus propósitos en cada corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté animando a aquellos, Señor, que están lejos de ti. Señor, que ellos puedan oír tu voz en esta mañana. Tu tierna, suave voz, llamándolos a que vengan a ti, que vengan a tus brazos. Oh bendito Padre Celestial, haz tu obra. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en medio nuestro, Señor, que Satanás no tenga más victoria sobre nuestras vidas, que Satanás no nos maneje más como unas marionetas, Señor, sino que podamos correr a Cristo y ser libres para siempre. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.